les bendiga a todos. La verdad, es un gozo verte. Me da mucho gusto que estés aquí, que aceptes la invitación, no que te hacen los hombres, sino que te hace Cristo Jesús acercarte a Él. Entonces, de verdad nos causa un gran gozo el que hayas venido en esta mañana. Bienvenidos los que nos visitan por primera ocasión, y nos gozamos, nos da gusto que seas un invitado hoy de nuestra congregación. Lo mismo aquellos que nos vemos domingo a domingo, también nos da mucho gusto verte. Nos da gusto ver que perseveras en una búsqueda de Cristo, lo cual es bueno para ti, y es bueno para la gloria de Dios. Vamos a continuar nuestro ciclo de enseñanzas respecto de la fe. Estamos en la segunda enseñanza, una enseñanza, todas son bien importantes, de verdad. De hecho, si no pudiste estar la semana pasada, te recomiendo que escuches la enseñanza de la semana pasada, está grabada. La verdad es muy importante, por cuanto el Señor Jesucristo vino a pedirnos dos cosas para acercarnos a Él: arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y estamos, le decía yo a mi esposa que antes de comenzar este ciclo, yo quería llamarle a este ciclo Aprendamos a Creer, porque también es necesario aprender a creer, así como es necesario aprender el camino de Dios y es necesario aprender los mandamientos, es necesario aprender a creer como Dios quiere que creamos, a creer lo que Dios quiere que creamos, a acercarnos a Dios con la actitud con la cual Dios quiere que nos acerquemos. Todo eso es importante. Creer implica entender, implica actitud, implica confiar. ¿Ok? Pues la enseñanza del día de hoy, la enseñanza de la semana pasada fue una explicación de la fe. La enseñanza del día de hoy es ya una fe práctica, aplicada a algo específico, lo cual Dios está esperando que creamos, que entendamos y que ejerzamos. O sea, no es una cuestión que quiere que te metas en la cabeza solamente, sino es una cuestión que Dios quiere que creas, confíes y hagas para acercarte a Él. ¿Ok? Entonces vamos a abrir la Escritura. Vamos a ver la vida de un hombre que nos enseña a creer. Hebreos 11, versículo número 4. Dice la palabra del Señor: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Hoy vamos a aprender de la fe de un hombre, vamos a aprender de la fe de Abel. Y nos dice la Escritura que este hombre Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de su hermano Caín. Vamos a hablar de dos vidas diferentes, de dos caminos diferentes, de dos actitudes diferentes, una que agrada al Señor y otra que no agrada al Señor. La ofrenda ofrecida por este hombre Abel agradó a Dios, y Dios testificó, dio testimonio que lo que hizo este hombre, que la fe de este hombre llamado Abel fue agradable delante de sus ojos. Y lo pone años después, cuando menos en el momento que se escribe Hebreos, fácilmente se escribe 4000 años después de que vivió este hombre Abel. Y Dios, quizás 6000 años después de que vivió este hombre Abel, da testimonio de que fue agradable lo que este hombre hizo. Bien, vamos a aprender, vamos a comparar nuestra vida con la vida de Abel, y vamos a aprender por imitación, aparte de aprender por la Escritura, qué tiene que enseñarnos este hombre Abel a cada uno de nosotros en cuanto a la forma de acercarnos a Dios. Hagamos una oración, pidámosle al Señor que Él
de verdad bendiga esta enseñanza. Padre, concédenos entender, concédenos creer, concédenos acercarnos a ti en la actitud correcta. Concédenos, Señor, comprender cómo tener fe para agradarte a ti y alcanzar el testimonio que alcanzó Abel, Señor. Un hombre que supo agradarte, así revela nuestro entendimiento de manera sencilla, Señor. Dame sencillez y palabras claras y abre el entendimiento de cada uno, Señor, para que tu propósito en esta palabra sea cumplido. En el nombre precioso de Jesucristo lo suplicamos hoy, Señor. Amén. Amén. Bien, básicamente quiero hacer un breve repaso, breve, pequeño, de lo que hablamos la semana pasada, porque nos sirve de base para entender lo que vamos a hablar. La semana pasada hablábamos que la fe es confiar, es estar convencido firmemente de una verdad, de la voluntad de Dios, del carácter de Dios, estar convencido y confiar, depositar mi confianza, ya sea en el carácter de Dios, en la promesa de Dios, de tal manera que esa confianza me lleva a actuar de tal forma que yo agrade a Dios. Veíamos en el pasaje que estábamos estudiando que la fe es la certeza de lo que se espera, y explicábamos que esa palabra certeza más bien debía de traducirse como sustancia, como cimiento. La fe es el cimiento que sostiene toda una vida que se relaciona con Dios, que espera las bendiciones de Dios, que espera las recompensas y las promesas de Dios. Una persona que cree en Dios es una persona que tiene fe, es una persona que entiende que Dios existe, aunque no lo ve. Veíamos eso la semana pasada, pero lo entiende, lo comprende, entiende que es bueno y que es galardonador, que es premiador, que es amigo, que es padre, que es consejero de los que le buscan. ¿Todos entendimos eso la semana pasada? ¿Cuántos dicen amén? Bien, la fe es esa confianza en la cual se basa la vida de una persona para actuar y para acercarse a Dios, para hacer cosas agradables delante de Dios, ¿ok? Hablábamos que importante es entender que la fe está basada en la esperanza de cosas futuras. No es algo que tú toques, huelas o sientas en este momento, sino que tú confías en la promesa, en la fidelidad, en el carácter de Dios, de lo que Él ha prometido a futuro en esta vida y en la vida eterna, ¿sí? La Biblia nos hacía un énfasis de que la fe está basada en una firme convicción de cosas que no veo. Y veíamos que no necesitamos ver a Dios para entender que existe, para entender que es bueno y que premia y que ayuda a todos los que le buscan. Hasta ahí hablamos la semana pasada. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Eso es importante entenderlo por lo que vamos a estar hablando. También hablábamos un poco, y yo les dejé por ahí una tarea, no quiero revisar la tarea para no avergonzar a nadie, ¿verdad? Pero yo sí les comenté que sería bueno que leyeses a lo largo de la semana el libro de Hebreos. Y si no pudiste darte la oportunidad esta semana de leer el libro de Hebreos, tienes otro chance de leerlo esta semana. Y si lo leíste, tienes otro chance de reforzar lo que entendiste esta semana. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos nos invita a ejercer fe. Está invitándole a los judíos que estaban acostumbrados a una vida de obras, en las cuales ellos se justificaban, ellos basaban su vida, sobre todo los judíos del primer siglo. Explicábamos la semana pasada que tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, realmente lo que Dios quería es que hubiera esa fe, esa confianza, pero que en el primer siglo, los judíos del primer siglo, distorsionaron el pacto y empezaron a depositar su confianza no en Dios y en las promesas de Dios, sino en las cosas que hacían, en lo que se conoce como la salvación por obras. De hecho, la salvación por obras es muy peligrosa, y precisamente de lo que vamos a estar hablando hoy
tenemos que tener mucho cuidado en lo que vamos a entender, porque en lo que vamos a entender está la clave de no caer en confiar en una salvación por obras. La salvación por obras, ¿qué implica? Que la persona dice, bueno, hago cosas malas, pero hago cosas buenas que compensan mis cosas malas. Entonces, sí, efectivamente, Dios ve mis pecados, pero también ve las cosas buenas que hago, ayuda a otras personas, comparto, doy, ayudo, y como si fuese una especie de marcador en un partido de fútbol. Me metieron 2 goles, son las cosas malas, pero hago 3 goles, son las cosas buenas, y entonces salgo ganando. En eso parece, ese es el razonamiento básico de la salvación por obras. Dios ve que hago más cosas buenas de las cosas malas que hago. Por lo tanto, como pesan más, Dios va a tomar en cuenta esas cosas buenas. Ese es un pensamiento completamente equivocado, del cual el autor de la epístola de los Hebreos está tratando de sacar a los judíos. Le está escribiendo a judíos que tenían ese problema. Tenían un problema para creer en Jesucristo de la forma correcta. Nosotros podemos creer en Jesucristo. Lo que vamos a estar entendiendo nos va a ayudar a ver si creemos en Jesucristo en la forma en la que Dios quiere que creamos en Jesucristo. ¿Amén? O sea, para ellos era evidente que Jesucristo existía. Le llamaban rabí, le llamaban maestro. Sin embargo, no tenían no habían depositado su confianza en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. ¿Amén? Bien. Ok. Pues entonces, vayamos a la importancia del asunto. Nosotros tenemos que aprender a tener fe. Nos es necesario, es importantísimo para nosotros tener fe. Si no pasamos, si estuviésemos en una escuela, si estuviésemos en la universidad, y la materia de la fe fuera la materia del primer semestre y la reprobamos, no tenemos derecho a pasar al siguiente semestre. ¿Sí me entiendes? Lo mismo. Todo aquel que se acerca a Dios tiene que aprender a creer en Dios y tiene que pasar esa materia, porque es la única forma de tener acceso a Dios, de tener acceso a sus bendiciones, de tener acceso a sus promesas, de agradarle en toda la extensión de la palabra. Dice Hebreos 11:6, esto quizá todavía es un repaso de lo que veíamos la semana pasada, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario, es indispensable que el que se acerca a Dios esté plenamente convencido, esté cierto, tenga toda la confianza de que Dios está ahí aunque no lo vea, y de que Dios en su carácter y en su misericordia premia, ayuda, bendice, aconseja, pastorea, es padre, es amigo de aquellos que le buscan. Amén. Es necesario que haya esa confianza desarrollada en nuestra vida, en nuestro corazón. Bien, hablemos de Abel y hablemos de su familia. Estoy seguro que la gran mayoría, si no es que todos los que estamos aquí presentes, hemos escuchado la historia de los 2 primeros seres humanos que pisaron esta tierra, la historia de Adán y de Eva. La Escritura nos dice, y rápidamente la recuerdo, porque es importante para entender la fe de Abel, es importante entender qué sucedió con Adán y con Eva. Adán y con Eva fueron creados por Dios, fue creado Adán y fue creada Eva de la costilla de Adán. Dios les da vida. Bien, hago un énfasis, los pone en un huerto especial, en un lugar especial, en donde Adán y Eva no estaban lejanos a la presencia de Dios, estaban cerca de Dios, podían ver a Dios, podían escuchar a Dios y podían relacionarse con Dios, cosa
que ni tú ni yo crecimos haciendo. Tú y yo crecimos sin ver a Dios, pero Adán y Eva crecieron en este mundo relacionándose con Dios. Ellos podían ver a Dios, podían oír a Dios, podían, no quiero ser dogmático, pero te puedo decir, podían estar tan cerca de Dios como si le pudiesen tocar. ¿Ok? Así de cercana era la relación de Adán y de Eva. Dios les da un mandamiento, les da libertad, les da la capacidad a Adán de ponerle nombre a todas las criaturas que Dios había hecho, y les da toda la libertad, porque Dios es Dios bueno. Dios nos ha dado una libertad preciosa. Bien, y así les dio a Adán y a Eva, les dio un mandamiento, que no comiesen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Conocerás la historia. Aparece en escena la serpiente, el diablo disfrazado de serpiente, y engaña a Eva. Eva cae en la trampa, toma del fruto, le da a su marido, y entonces aparece el problema del pecado. Aparece el problema del pecado y las consecuencias, porque Dios les había dicho: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios tuvo que cumplir la sentencia que él había determinado de antemano, tuvo que cumplir su ley, y efectivamente Adán y Eva fueron apartados de la presencia de Dios. Aquí hay algo que es bien importante. Yo no sé si tú has oído hablar del pecado original. Hay una verdad del pecado original. Si bien nosotros no somos responsables del pecado de Adán y de Eva, cada uno de nosotros es responsable de sus propios pecados, sí hay una consecuencia del pecado de Adán y de Eva que pagamos tú y yo. ¿Cuál es? Si Adán y Eva no hubiesen cometido ese pecado, tú y yo estaríamos en el huerto del Edén. Y tú y yo podríamos ver a Dios, oír a Dios y relacionarnos con Dios de la misma forma en la que se relacionaron Adán y Eva. ¿Ok? Y por eso se dice que los seres humanos somos una raza caída, porque fuimos destituidos, o nuestros padres Adán y Eva fueron destituidos de la presencia de Dios. ¿Sí? Bien, desde estos primeros capítulos del Génesis se empieza a ver la gracia y se empieza a ver la misericordia de Dios vertida sobre el hombre, porque el pensamiento del hombre, o más bien el pensamiento de Dios, siempre fue tener al hombre cerca de él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y desde esas primeras líneas del Génesis y desde esa primera historia se empieza a ver la gracia, la disposición y el plan de Dios de hacer que el ser humano sea vuelto a Él, como es su voluntad. Y aparece en un diálogo entre Dios y la serpiente la primera profecía mesiánica, la primera promesa de redención para la humanidad, de rescatar a esa raza caída que somos, de la cual, te guste o no te guste, formamos parte tú y yo. ¿Ok? Entonces Dios habla en Génesis 3, versículo 15, le dice a la serpiente dictando sentencia, porque no solo le dictó sentencia a Adán y a Eva, sino a la serpiente también, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde estas palabras se ve el plan, el deseo de Dios de reconciliar al ser humano consigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, palabras más, palabras menos, es así. Por una mujer, por la decisión de una mujer, entró el pecado en la humanidad. La humanidad cayó en un estado de desgracia y de un estado de no estar en comunión con Dios. El plan de Dios es que ahora, por la simiente de una mujer o por la descendencia de una mujer, venga la redención de la humanidad. Y mi amado, esto es interesante, porque los que saben de genética y los que saben de medicina, y aún tú y yo, si lo razonamos tantito, sabemos que la simiente o la semilla no está en la mujer. ¿Quién es el que pone la semilla? Es el hombre.
La palabra semen viene de la misma raíz y es semilla. Pero está hablando de la simiente, de la semilla de una mujer, no de un hombre. Y solo hay una mujer que tuvo la semilla en sí misma, sin la necesidad de estar con un hombre, y eso está también confirmado en las Escrituras a través de profecías. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Está hablando del Mesías. Quizá el entendimiento de Eva, pues esto era demasiado. Sin embargo, Dios estaba ya proveyendo una forma de reconciliar al hombre con Dios. Dios estaba ya poniendo y estaba diciendo, bueno, el diablo, al ser humano caer, pasa a estar en la potestad de las tinieblas. Eso de que el diablo te irá en la cabeza, ¿dónde es donde trabaja el diablo? ¿No trabaja acaso en nuestras mentes? ¿No trabaja en el corazón, en el pensamiento del ser humano para que caiga en incredulidad, para que caiga en el pecado? ¿No trabaja ahí? Bien, y a través de la descendencia de la mujer, ahora el Señor iba a levantar, pues iba a traer la redención del pecado, iba a vencer, iba a poner un contrapeso, iba a traer la victoria encima de lo que Satanás había conseguido en ese lugar. Es interesante, tú puedes ver la gracia también, por ejemplo, porque cuando Eva y Adán cometen pecado, quedan desnudos ante Dios. Y tú ves la intención de Dios de cubrir su pecado. Génesis 3, versículo 21. Dios los encuentra y dice: Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles. Y no dice que se vistieron, sino los vistió. Y mi amado, yo sé que tú puedes decir, bueno, les puso ropa. Sí, querido, pero eso es tipo y figura de lo que Dios hace con el pecador. Y Dios busca, y tú lo ves en la Escritura, ideando una forma de cubrir el pecado del ser humano, de reconciliar, el que toma la iniciativa, el que traza un plan para reconciliar y para cubrir el pecado del hombre, no es el hombre, es Dios. ¿Amén? ¿Comprendemos eso? Bien, es bien importante. Ok, dice la Escritura, si seguimos con la historia, en el Génesis 4, versículos del 1 al 4, vienen los hijos. Adán y Eva salen del huerto del Edén. Dios pone a un ángel que cuide la puerta de ese huerto para que no puedan entrar. Y tienen hijos fuera de ese huerto, 2 hijos. Si lo quieres poner, mi amado hermano, dice el versículo 4, no lo tenemos por ahí. Ahí está. Dice: y conoció Adán a Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Fíjate que la palabra Caín tiene una raíz hebrea bastante interesante. La palabra Caín viene significando obtener. Obtener es lo que vendría a significar la palabra Caín. Y está curioso lo que dice Eva, dice: y dijo Eva, cuando tuvo Caín, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Quizá en el pensamiento de Eva veía, o estaba el razonamiento, de que a través de su hijo Caín se iba a cumplir la promesa de Dios que le había dado. Sin embargo, estaba equivocada. Dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ok, vamos por partes. Dios les concede tener un par de hijos, Caín, Abel.
Uno es pastor, el otro es labrador, una persona que trabaja la tierra. Bien, ambos traen de lo que trabajan una ofrenda delante de Dios. Abel, que trabaja las ovejas, que cuida las ovejas, trae una oveja y la ofrece como ofrenda, y Caín toma también de lo que trabaja y lo trae a Dios y lo trae como una ofrenda. Y el que lee así rápidamente la escritura, o si no leemos la escritura en un contexto, hay una aparente discriminación. Y tú dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué a Abel lo mira con agrado y por qué a Caín no lo mira con agrado? Si Dios no hace acepción de personas. Y yo quiero decirte que no tiene nada que ver el que Dios le guste una profesión o la otra, o que Dios le guste la carne y no le gusten los vegetales. Nada tiene que ver con eso. Dios ama a los granjeros, Dios ama a los campesinos. Para él ambas actividades o labores son buenas. No tiene nada que ver con esto. Con lo que sí tiene que ver, y aquí es donde yo quiero que tú y yo empecemos a poner mucha atención. Esta es la primera ofrenda presentada o la que está registrada en la Escritura. Y es una ofrenda de un tema que quiere tratar Dios con nosotros. La primer cosa que Dios quiere tratar con nosotros. Y Dios quiere que le demos toda la importancia. Y el tema principal que Dios quiere tratar con nosotros es el relacionado con el pecado. ¿Sí? Por la Escritura sabemos que el mismo Dios ha establecido que todas las almas son suyas, y el alma que pecare, dice la palabra del Señor. ¿Cómo termina ese versículo? Esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Adán y Eva pecaron y fueron destituidos de la presencia de Dios. Caín y Abel ambos eran pecadores. Eran pecadores que estaban destituidos de la gloria y de la gracia de Dios. Y aquí aparece la primera revelación de la Escritura de cómo Dios trata y limpia nuestro pecado. De cómo Dios trata el asunto del pecado. Si el alma que pecare, esa morirá. Automáticamente nosotros al cometer el pecado estamos destinados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y vemos que esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y vemos la intención de Dios de cubrir el pecado del hombre y de limpiar al hombre de sus pecados en esto. Sin embargo, aquí también aprendemos que no es así de sencillo, sino que si el alma que peca ha de morir, entonces ha de morir, a menos que muera por ella otro ser. ¿Sí? Y aquí está revelado en el sacrificio de Abel y de Caín la doctrina del sacrificio sustituto. Adán y Eva pecaron, Abel y Caín eran pecadores, automáticamente destituidos de la presencia de Dios, imposibilitados para acercarse y hacer cualquier cosa que fuese agradable a Dios. Sin embargo, en este sacrificio está revelado la doctrina del sacrificio sustituto. Hebreos 9, versículo 22. ¿Qué tiene que hacer Dios para limpiar y perdonar el pecado? Dice la segunda parte del versículo: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no hay alguien que muera por el pecado, no hay perdón de pecados, porque Dios no viola su propia ley. Dios no es un juez injusto. Si un alma peca, un alma tiene que morir. Amén. Y para que pueda haber perdón, limpieza o justificación o una declaración de inocencia delante de Dios, tiene que morir un ser. Y o muere el ser responsable, o aquí vemos que Dios busca una forma de cubrir
el pecado y de limpiar el pecado del ser humano. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Amén. Bien. Ok. Quiero hacer notar que Abel fue el primer ser humano que ejerció una verdadera fe. Ya te dije la semana pasada, la fe está basada en cosas que se esperan y convencido en cosas que no se ven. Adán y Eva realmente no tuvieron fe, ellos vieron a Dios. Y aun cuando salieron del huerto del Edén, ellos vivían, en la mente de ellos estaba clara, la voz de Dios estaba clara, el Dios que vieron. No había una convicción de lo que no se ve. Pero Abel y Caín nacieron fuera del huerto del Edén, como tú y como yo. Y Abel es el primer ser humano que ejerce una fe en un Dios que no ve. Eso es bien, bien importante. Hebreos 11, versículo 4, repasemos este pasaje, lo vamos a estar meditando. Dice, por la fe, este hombre Abel, que no había visto a Dios, ofreció a Dios, a ese Dios que no veía, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Este hombre Abel no veía a Dios, sin embargo, se acercó con esa convicción de que Dios estaba ahí y que era premiador de los que le buscan. Eso es lo primero que tenemos que entender, que hizo Abel, que no pudieron haber hecho Adán y Eva, porque ellos sí habían visto a Dios. Abel no. Abel, estoy seguro, había oído de Dios, había escuchado las historias de sus padres, había escuchado pues de dónde venían ellos. Oye, ¿y quién es tu papá, mamá? ¿Y quién es tu papá, papá? Y habrá escuchado toda la historia. Sin embargo, él no pudo ver a Dios. A él le fue platicado toda la verdad, como te es anunciada también a ti. Ok. Él se acercó a un Dios que no veía y le ofreció un sacrificio. Y fue un sacrificio agradable. La fe de Abel, caray, ¿de dónde salió esa fe? La fe, ¿de dónde sale la fe? ¿De dónde sale la fe? La fe se obtiene de información. No creas que Abel un día se levantó en la mañana y dijo, bueno, voy a matar a un cordero y voy a ofrecérselo a Dios. Abel, para tener fe, primero tuvo que haber oído y haber entendido cuál es la forma que a Dios le agrada. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para Abel poder haber tenido fe en Dios, primero tuvo que haber entendido que Dios existía y que había una forma correcta de acercarse a Él. Una forma a través de la cual uno podía agradarle. Y aquí hay una revelación que ya haya sido dada de parte de Dios a Adán, lo cual es lo más probable. Y es muy probable que Dios le haya revelado a Adán: si tú te quieres acercar a mí como pecador, es necesario que te acerques derramando sangre que cubra tu propio pecado. También es muy probable que el mismo Dios haya tratado con Abel mismo, y a través de las palabras de su padre, o bien a través de una relación personal, le haya hecho entender que la forma correcta de acercarse a ese Dios santo. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Es recto, es justo, es perfecto en todos sus caminos, y que a ese Dios es al que debemos procurarnos acercar y procurar agradar. Entonces Abel recibe la información y Abel ejerce, actúa, depositando su confianza en esa información que había recibido. Ah, hay un Dios. Soy pecador. Para acercarme a Dios es necesario tratar en primer lugar el primer problema que tengo yo. ¿Y cuál es mi primer problema?
mi pecado. Aquí hago una pausa. Mi amado, hay muchas personas que se acercan a Dios con otra clase de problemas. Y Dios es bien paciente y bien tolerante. A veces nos acercamos a Dios porque estamos enfermos. Dios usa el sufrimiento para llevarnos a Él. Porque decía bien el hermano antes de comenzar la enseñanza, a veces nuestro corazón es tan soberbio que no nos acercamos a Dios cuando pareciera que no lo necesitamos. Y lo necesitamos más de lo que crees, mi amado. Más de lo que crees. Pero de repente la gente se acerca solamente cuando mi hijo no tiene trabajo. Ay, Señor, dale trabajo. Ay, Señor, sáname mis enfermedades. Ay, Señor, no, tú no ves aquí a Abel acercándose por Señor, bendice mi trabajo. Tú ves a Abel atendiendo a aquello que para Dios era importante y acercándose a Dios, ejerciendo confianza en una información que él tenía. Y aquí yo quiero destacar que la vida de fe comienza, escúchalo bien, la verdadera fe comienza cuando una persona deposita su confianza en el sacrificio de Jesucristo. Ahí comienza la vida de fe, la fe verdadera. ¿Cómo es? Bien, creyéndole a Dios que eres un pecador, creyéndole a Dios, porque eso no te consta, que estás muerto en tus delitos y pecados, que estás destituido de la vida eterna, que jamás podrás entrar en la vida eterna si tú mueres en tus pecados, que no importa cuántas cosas buenas hagas, tus pecados, por un solo pecado te vas a perder eternamente, y tienes que reconocer que ninguna cosa buena que hagas va a compensar todas las cosas malas que hayas hecho, por muy buena que sea. Por muy loable que sea, así te saquen en el noticiero de TV Azteca en hora estelar y digan fulanito de tal, vendió su casa y se la regaló a los pobres y él se fue a vivir a las calles, eso no va a limpiar uno solo de tus pecados. Entonces creerle a Dios que eres pecador, creer a Dios que estás muerto en tus delitos y pecados, entender y creer que estás necesitado de su perdón, que lo necesitas, que necesitas su aceptación. Un hermano me preguntaba en esta semana y me bendijo mucho meditar con él este pasaje. Él me preguntaba, ¿qué quiere decir eso de busca primero el reino de Dios y su justicia? La justicia, la palabra justicia tiene que ver con la aceptación de Dios. Que Dios te acepte, te vea agradable. Y para verte agradable y aceptarte es necesario que primero perdone tus pecados. ¿Sí? Entonces la vida de fe empieza cuando tú reconoces pues, que eres pecador, que tienes un gran problema con tus pecados, que necesitas su perdón y que tú aceptas y reconoces la forma que Él ideó para reconciliarte con Él. Aquí hago un énfasis. No hay dos formas, no hay tres formas, no hay 5 formas. Solo hay una forma, la cual Dios escogió para reconciliarnos con Él. El alma que pecare, esa morirá. Y para que un alma sea limpiada y perdonada, otro ser tiene que morir. ¿Amén? Bien, ¿ok? Abel lo entendió. Su hermano Caín no. Abel entendió que era pecador. Abel entendió que estaba destituido de la gracia de Dios. Abel entendió que necesitaba el perdón y la aprobación de Dios. Y Abel entendió que la única forma de obtener el perdón y la aprobación era a través de la muerte de otro ser. Caín, no. Caín no lo entendió. Es más probable, aquí es una conjetura que saca un servidor, pero es más probable que Abel fuera más pecador que Caín.
Porque Abel y Caín, al presentar su sacrificio, se parecen a ese fariseo y ese publicano que suben al monte a orar. Y uno se acerca a Dios humillado, diciéndose propicio a mí pecador, y el otro dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy pecador, no soy adúltero, yo hago. Y aquí tú ves a un Caín que escoge su propio camino y ofrece un sacrificio a su propio gusto, en su propia forma. ¿Tú crees que los dos no tenían la misma información? Claro que la tenía. En el mismo pasaje nos deja ver que Dios, en un momento determinado, a una hora determinada, estos dos hombres se presentan en el mismo instante a ofrecerle su sacrificio a Dios. Y uno lo ofrece bien y el otro lo ofrece como quiere. ¿Sí? Tipo y figura de aquel que quiere salvarse de su forma, a su manera, el que quiere vivir la vida a como él quiere. Y él quiere ser aceptado por Dios y dice, pues es que yo soy bueno, Dios me tiene que tomar en cuenta que no fumo, que no tomo, que no bailo. Dios no tiene por qué tomar en cuenta nada de esas cosas si tú mientes, si tú guardas resentimientos. El que ofende en un punto que dice la Escritura, se hace culpable de todos. Entonces, ninguna de las cosas buenas que hagas puede hacer que sean borradas las cosas malas. Aquí tú ves a un Caín y a lo mejor, imagínate tú su ofrenda, me imagino que haber sido muy vasta, pero no era la forma ni la manera. Y Dios revela en Abel a un hombre que entiende su pecaminosidad, que entiende su culpa, que entiende su necesidad, y revela en Caín a un hombre que quiere justificarse en su propia forma y en su propia manera. ¿Amén? Bien. Entonces, veamos los puntos importantes de la fe de Abel. Hebreos 11:4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Bien, Abel ofrece un sacrificio mejor. Abel tiene la información, la recibe de su padre, la recibe de Dios mismo, entiende su pecaminosidad, entiende su culpa, entiende su necesidad de perdón, entiende el remedio que Dios escogió y actúa tal y como Dios le pide. Y ofrece lo que Dios le pide. Hay una obediencia específica, con una actitud específica. Y quiero decirte, aquí es importante destacar que la fe, la verdadera fe, tiene obras. La fe verdadera actúa conforme a la voluntad de Dios. Para tener fe, primero tienes que entender lo que Dios quiere de ti, depositar tu confianza en ese Dios que te está explicando la forma en la cual quiere que te conduzcas y actuar. Y fue lo que hizo precisamente Abel. Veamos algunas reflexiones de esto. Santiago 2, versículo 14 al 24. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Tú qué crees? No, exactamente. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es una fe sin obras. Cuánto amor siento, pero no lo demuestro, ¿verdad? Bien, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y ellos cuando menos tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, está haciéndonos reflexionar que la fe de estos hombres llevaban acciones, como las mismas de Abel. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí hago una acotación. Oiga, ¿cómo? Pues está diciendo que obras no. No, sí, la fe tiene obras, pero obras que van acorde a la información que Dios te da de cómo hacer su voluntad. Aquí Abel es informado y actúa honrando a Dios, toma las instrucciones al pie de la letra y se acerca con la actitud correcta, en la forma correcta, de la manera que le fue pedido, lo hace a la hora y en el día señalado, tal y como el Señor se lo pidió. Así lo presentó y Dios honró su sacrificio. Ahora, este sacrificio es tipo y figura. Tú ves aquí que es ofrecido en sacrificio un cordero por un alma, por el alma suya. Más adelante, si tú conoces la escritura, te encuentras que en Egipto es ofrecido un cordero por la salvación de toda una familia. ¿Cuántos dicen amén? Y después, más adelante, te das cuenta que Dios establece que se ofrezca un cordero por toda una nación. Y después nos es revelado que se ofrece un cordero por toda la humanidad. Y Cristo Jesús es ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Bien. En Abel está revelado el carácter de alguien que entiende el sacrificio de Cristo Jesús. Y Abel honra la palabra de Dios al depositar su confianza en ese sacrificio. Dios, ¿por qué crees que está escrita su vida 6000 años después? Porque Dios, dice 1 de Samuel 2, versículo 30, dice, porque yo honraré a los que me honran. Y Abel honró a Dios al hacer las cosas como él quiso, al acercarse de la forma en la que él quiso, al escoger el camino que Dios le puso, al depositar su confianza en eso que él puso, al creer que Dios iba a premiar su sacrificio, su forma de acercarse, iba a premiarlo con el perdón. Porque Abel se estaba acercando a ofrecer ese sacrificio esperando que de regreso viniera el perdón de sus pecados. ¿Amén? ¿Sí nos comprendemos? Bien. Juan 5, versículo 23, dice, porque todos los que honran al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre el que le envió. La cuestión por la cual fue agradable a Dios ese sacrificio es porque Abel tomó las palabras, las creyó, las obedeció, depositó su confianza en ellas y dijo, el Señor perdonará mi pecado y me permitirá acercarme a Él y hará limpia mi vida. ¿Amén? Bien. Veamos el camino opuesto, el camino de Caín. Caín no escogió ese camino, no escogió. De hecho, si eres tan amable, hermano, de regresarte un poco a Génesis 4, versículos del 3 al 5. Veamos, desde los pasajes anteriores, veamos cómo escogió Caín. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice una ofrenda nada más.
compárala con la de Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los primogénitos de sus ovejas, de lo mejor de sus ovejas. Porque el cordero debería de ser macho sin defecto, ¿verdad? Como dice el libro de los Hebreos, que te estoy dejando de tarea que leas. Porque tal sacerdote nos convenía, sin defecto y hecho más sublime que los cielos. Así es Cristo, bien. Ok. Uno trae del fruto de la tierra, a su forma, a su manera. El otro trae de lo mejor de sus ovejas, tal y como el Señor lo pide. Y miró Jehová a Abel y a su ofrenda con agrado, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué sucedió con Caín? Caín estableció su propia justicia. Yo soy bueno, yo soy buena persona, estoy seguro que el Señor ve mis sacrificios de todos los días, yo trabajo duro, de sol a sol, mi hermano está de flojo, solo mirando las ovejas, yo trabajo bien duro, yo aro la tierra, yo recojo la tierra. Estoy seguro que el Señor verá todos mis esfuerzos. Y con ese corazón, y con esa actitud, y obviamente él no era ignorante de la voluntad de Dios para ambos, porque la voluntad de Dios, si Caín hubiera sido ignorante de la voluntad de Dios, Dios hubiera sido injusto con él. Pero Dios es juez justo. ¿Cuántos dicen amén? Y Caín ignoró lo que Dios ya le había hecho entender e hizo las cosas a su manera, tipo y figura de una vida religiosa. ¿Qué es la religión? Sino un camino que yo pienso que me va a llevar a Dios. No es el camino ni la forma que Dios me está pidiendo, pero a mí me gusta más ir por aquí. Y hoy, en estos días, estamos en tiempos en donde hay una religión para todos los gustos. ¿Te gusta la salsa? Hay religión que cante salsa. ¿Quieres mariachi? Hay mariachi. ¿Quieres reggaetón? Hay reggaetón. ¿Quieres tener novia? Hay novia. ¿Quieres fumar? Hasta de esas hay. Un camino a tu gusto y a tu manera, sin reconocer tu pecado. Y ese es el camino que escogió Caín, y decayó su semblante. Y Dios, ¿sabes qué? Dios reprueba, escúchalo bien, Dios reprueba a todo ser humano que quiere establecer su propio camino y que no quiere entrar por el camino por el cual Él estableció. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Lo dijo de sí mismo. Yo soy la puerta. Nadie viene al Padre sino por mí. Y para entrar por esa puerta tienes que entrar con un corazón reconociendo tu pecado, contrito y humillado y necesitado del perdón de Dios. Y mirándolo a Él como la única oportunidad de vida eterna y de perdón de los pecados. ¿Ok? Y Dios reprueba. Completamente reprueba cualquier otro camino que el ser humano pueda decir, no, es que yo soy hijo de pastor, mi mamá fue pastora. Por ahí dicen en la religión que Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y ahí tú ves a un grupo, aquí vuelvo a los judíos del primer siglo, bien orgullosos de ser descendientes de Abraham, bien orgullosos de tener el templo, bien orgullosos de que eran buenas gentes, de que no eran tan impíos como los otros, de que no eran malas personas. ¿Por qué ellos se iban a humillar ante Cristo? ¿Por qué ellos iban a humillar ante un carpintero? Si ellos eran buenos. Si le decían con respeto, rabí, maestro. Pero ¿por qué ellos iban a acercar a ese Cristo con un corazón contrito y humillado? ¿Por qué iban a poner todas sus esperanzas en Él? Si ellos tenían tantas cosas en las cuales poner sus esperanzas. Eran buenas gentes, tenían el templo, tenían
Tenían todo. ¿Por qué iban a confiar en ese Cristo? Dios reprueba a toda aquella persona que quiere establecer su propia justicia por encima del camino que Dios escogió para limpiarnos de nuestros pecados. Romanos 10, versículos 3 y versículo 4. Porque ignorando la justicia de Dios, la justicia en este momento no es una cuestión que tenga que ver con juzgar. El término justicia es el término con el cual Dios nos declara inocentes delante de Dios. El camino por el cual Dios te declara inocente. Ignorando el camino por el cual Dios nos declara inocentes y procurando establecer la propia suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces todo aquel que dice yo soy bueno y pues a mí me tienen que tomar en cuenta y estoy seguro que Dios me va a tomar en cuenta, ese está estableciendo su propia justicia. Y está automáticamente siendo reprobado por Dios. Tú, fulanito de tal puede ser buenísima gente, pero si no se ha humillado y no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, va a pasar la eternidad en el infierno. ¿Sí me entiendes? Y Caín escogió este camino y fue reprobado por Dios. Su corazón era malo, Estaba seguro que estaba lleno de muchas buenas obras y de muchas justicias propias, pero su corazón era malo. Y al que pesa los corazones sabía que el corazón de Caín era malo. Primera de Juan 3, versículos 11 y versículo 12. Dice, aquí está reprobado, versículo 12, no como Caín, que era maligno. Había malos pensamientos en su corazón, le dio coraje, había celos. Le dio coraje que la ofrenda de su hermano fuera aceptada y había pensamientos de venganza, de odio, de celos, de amargura en su corazón. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Había un corazón malo, él mismo necesitaba ser redimido por Dios. Y sabes qué, yo te voy a decir una cosa, la gracia de Dios es inmensa, porque Dios no quitó a Caín, a pesar de su pésima actitud y de escoger el camino incorrecto. Dios trató de rescatarlo. Génesis 4, versículo número 5. Tenemos es un pasaje que tiene del 3 al 17, hermano. Debe de ser de los últimos pasajes que tenemos por ahí. Ok, nos dice el pasaje, que no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Exactamente lo que le pasaba a los fariseos, celosos de Cristo porque ellos eran buenos, y vino Cristo a decirles que tenían que rendirse ante Él y que tenían que creer en Él, y que si no comían su carne y su sangre no iban a poder entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Y ¿qué? Que no le gusta mi ofrenda. Pero si yo soy bueno. Fíjate cómo la misericordia de Dios obra sobre la vida de Caín y se ve la gracia de Dios sobre su vida. Entonces Jehová busca a Caín. Dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios está buscando redimir a Caín. Y Dios está buscando rescatar a Caín. Y Dios está buscando la manera de hacer que Caín enderece el camino. Sin embargo, Caín, en su mal corazón, en sus justicias propias, hace cosas aún peores. Como los judíos que eran buenos y terminaron crucificando al Mesías. Pues no que eran buenos.
Aquí tú tienes un bueno que termina matando a su propio hermano, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí tienes expuesto el corazón de Caín. Ahora bien, nuevamente brilla la gracia y la misericordia de Dios. No le cayó un rayo ahí a Caín, sino tú ves que Dios le busca. Dice, y dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. ¿Qué hizo? Le quitó toda su justicia propia. Porque nuestra justicia, dice la Escritura, que todas nuestras justicias delante de Dios, que son trapos de inmundicia. Y la sentencia fue, en todo aquello en que se gloriaba Caín, le fue quitada su gloria. Le fue quitada su justicia. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Yo te pregunto aquí tienes tú la queja de un corazón apóstata. Realmente era muy... ¿acaso lo agarraron a latigazos? No lo agarraron a latigazos, pero fíjate la expresión de un corazón soberbio, orgulloso y lleno de justicia propia, lejano a la vida de Dios. Oh, es que no me comprenden, es que no entienden que habemos otros diferentes. Eso es lo que tú ves en Caín. Corazón que no se doblegó ni se humilló ante Dios. Y bien, sigue diciendo el pasaje, lo que sucedió con él. He aquí tú me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín, fíjate, Caín, a pesar de que Dios le busca, y acuérdate que Dios a todos los que adopta como hijos, ¿qué hace con Dios como padre con sus hijos? Los castiga. ¿Los castiga sí o no? ¿Tú quieres ser hijo de Dios? ¿Cuántos quieren ser hijo de Dios? A ver, levanta tu mano. Sabe que Dios en su amor te va a castigar cuando cometas una equivocación. Dios no mató a Caín, Dios castigó a Caín. Sin embargo, tú ves aquí su corazón apóstata que no quiso darle gloria a Dios. Caín se apartó delante de Jehová y se fue a la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y en fin, fundó una ciudad, hizo las cosas a su manera, no se rindió a Dios, no se vuelve a hablar de Él, de que haya recapacitado y haya hecho las cosas como Dios haya querido. Entonces tú tienes ahí los dos ejemplos. Uno que hace las cosas como Dios quiere, el otro que las hace como Él quiere. Uno que reconoce su pobreza, su pecaminosidad, su culpa y su necesidad de perdón. El otro que cree que tiene garantizado el reino de los cielos por su forma de vivir. Dos caminos bien diferentes. Ahora, quiero volver de nuevo a Hebreos 11:4, porque este pasaje es bien interesante y es crucial en cómo yo quiero terminar esta enseñanza con nosotros. Hebreos 11:4 dice lo siguiente. Dice, por la fe Abel
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Alcanzó testimonio. Alcanzó lo que buscaba. Alcanzó testimonio de que era justo. Fue declarado justo. Fue declarado inocente delante de Dios. Él se acerca y ofrece un sacrificio sustituto como Dios se lo manda, y Dios lo acepta. Y Dios lo declara inocente, lo declara justo, lo declara perdonado, lo declara limpio, lo declara aceptable delante de Dios. Dios declara su vida limpia. Y hay algunas hipótesis, quiero decirte, de cómo Dios mostró su aceptación. Algunos comentaristas bíblicos, la verdad en mi corazón yo me inclino a pensar como ellos, aunque esto no lo dice la Escritura, lo aclaro, pero algunos comentaristas bíblicos muy respetados dicen que es muy probable que Dios haya mostrado su aceptación a la ofrenda de Caín a través de consumir el sacrificio presentado a través de fuego. Te pongo un ejemplo, traigo 6 o 7 ejemplos, te pongo uno nada más, Levítico 9, versículo 24. Cuando se le ofrece al Señor un sacrificio, dice, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué sucedía cuando delante de Dios se presentaba una ofrenda agradable? Y se presenta en Jueces 6:21, en Primera de Reyes 18:38, en Primera de Crónicas 21:26, en Segunda de Crónicas 7:1 y en otros 3 o 4 pasajes más de la Escritura. Cuando a Dios se le presenta una ofrenda agradable, viene fuego del cielo y consume la ofrenda. Lo hizo Elías delante de los profetas de Baal, lo hizo el mismo David, lo hizo el mismo Salomón, y Dios mostró su aceptación ante la ofrenda que era presentada, haciendo descender fuego del cielo y consumiendo la ofrenda. Aclaro, en el caso específico de Abel, no dice eso la Escritura. Pero lo que sí dice la Escritura es que Dios da testimonio de que su sacrificio, de que la forma en que se acercó fue agradable delante de los ojos de Dios. Y ahora sí viene una aplicación práctica a nuestra vida. Porque te decía que el sacrificio de Abel es solo tipo y figura. Tipo y figura de lo que el sacrificio de Cristo hace por nuestras vidas. Por eso te estoy dejando de tarea que leas el precioso y maravilloso libro de los Hebreos. Tú y yo no necesitamos estar ofreciendo a un cordero, ni tú necesitas que yo en una reunión ofrezca aquí un cordero como holocausto para que el Señor nos vea agradables y nos limpie de nuestros pecados, sino que la Escritura nos invita a voltear a ver a Cristo como ese cordero sin mancha, perfecto, que se ofreció, que descendió desde los cielos y que se ofreció por nosotros sin mancha ante Dios para limpiarnos de nuestros pecados. ¿En qué sí debemos de imitar a Abel? No en llevar el cordero, sino en acercarnos a Dios con esa misma actitud, reconociendo nuestra culpa, reconociendo nuestra necesidad de ser perdonados, mirando que Dios a través de Cristo nos ha abierto una puerta para limpiarnos y acercarnos a Él. Es en este mismo libro que dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Porque Dios pone, Él mismo pone el sacrificio. Y nosotros debemos de acercarnos, dice el mismo libro de los Hebreos, nos dice, pues entonces, hagamos lo que Abel, acerquémonos a Dios buscando ese perdón, buscando esa limpieza, buscando esa reconciliación, reconociendo nuestros pecados, confesando nuestros pecados y depositando nuestra confianza en Cristo Jesús. Mirando en Cristo Jesús aquel ser
que muere por mis propios pecados. Dice la Escritura, si lo hacemos correctamente, el que tú lo hagas con la actitud correcta, reconociendo que por tus mentiras, que por tus maldades, que por tus hipocresías, que por tus fornicaciones, murió un ser precioso sin mancha. Yo no sé si tú te puedes poner un momento en la mente de Abel, desde que le toca degollar a ese cordero. Pero la idea del sacrificio es que también la persona pudiera, al tenerlo frente a él, tener esa convicción de sus pecados. Yo pequé, este ser está muriendo por mí para que Dios me pueda perdonar. Y en esencia, debiera de hacerte sentir mal y hacerte ver, por un lado, tu maldad y por otro lado la misericordia de Dios y por otro lado amar a este animal. Hablando del cordero, por supuesto. Por él yo puedo ser agradable delante de Dios, es lo que pensaba Abel. Y mientras veía su sangre y mientras ardía en el altar, él podía estar pensando y decía, pues voy a tener más cuidado en la forma que vivo, voy a tener más cuidado en cómo hablo, voy a tener más cuidado en cómo hago las cosas, porque no es justo que yo peque y que él muera. ¿Sí me entiendes? Dice la Escritura, y está dicho por los profetas, que nosotros, los que estamos en el tiempo del nuevo pacto, hemos de ver a Cristo con esa misma actitud. Dice la Escritura, y mirarán al que traspasaron, y llorarán como el que llora por hijo unigénito. O sea, la forma correcta, la fe de Abel, el pensamiento de Abel, yo soy culpable y otro muere por mí. Es tremendo mi crimen y es tremenda mi maldad, pero voy a confiar en que Dios, por medio de este sacrificio precioso, limpia mi vida y me declara limpio y me declara justo. Amén. Dos pasajes del libro de Hebreos para terminar esta enseñanza. Hebreos 10, versículo 1 al versículo 10. Hebreos trata eso y nos hace ver de esta manera ese sacrificio precioso. Porque la ley, hablando de la ley ceremonial, de las obras, de los sacrificios de los corderos, de los días de reposo, de las lunas nuevas, de todo eso, dice la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, y está hablando Cristo, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, los sacrificios, las ofrendas que se ofrecían, para establecer esto último, este último sacrificio ofrecido por Cristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez, para siempre. Y mi amado, la Escritura dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a Él mentiroso. Pero si, como Abel, confesamos nuestros pecados y nos acercamos a Dios con la actitud correcta, reconociendo nuestro pecado, que somos dignos
de muerte, dignos de la perdición eterna, si como Abel miramos que necesitamos el perdón y la gracia de Dios, y no solo una vez para alcanzar la salvación, porque el Padre nuestro Dios nos enseña a pedirle a Dios diariamente por nuestros pecados, por nuestras faltas. Todos ofendemos muchas veces, dice en el Nuevo Testamento. Si alguno no ofende en palabras, es varón perfecto. O sea, el cristiano definitivamente no vive pecando todos los días. Pero por supuesto que puede volver a llegar a pecar. Por supuesto que puede tener malas acciones. Por supuesto que puede dejar de hacer cosas que Dios le estaba pidiendo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. El cristiano puede cometer un pecado por cruzarse de brazos y no hacer el bien cuando sabía que tenía que hacer el bien. Por eso el Nuevo Testamento, en el Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestros pecados. Y al acercarnos a Dios, ¿qué? ¿Dios nos va a perdonar porque pedimos perdón? El alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, si al acercarnos a Dios miramos el sacrificio ofrecido, dice el pasaje que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados, o para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si te acercas a Cristo con la actitud correcta, mirando el sacrificio, arrepentido de tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y aquí nosotros tenemos una ventaja sobre Abel, el cual Dios exalta por encima de muchas personas en la Biblia. Abel ofreció un cordero, pero el cordero ofrecido por nosotros es muchísimo, muchísimo mejor que el cordero ofrecido por Abel. Hebreos 10, versículo 24. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre que Él roció, que habla mejor que la de quién, que la de Abel. Mi amado, cuando Cristo dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La voluntad de Dios es que tú entiendas el plan que Él creó para perdonarte, limpiarte, declararte justo, declararte inocente y santificarte. Y que no estés diciendo, ya no soy malo, sin embargo, en mi conciencia yo no sé si Dios me oye. Porque no tienes fe. Porque si tú tienes fe, porque si tú ves que Dios, y en este momento, si no lo sabías, en este momento estás siendo informado de que Dios ofreció por medio de Jesucristo un sacrificio para limpiar tus pecados. Y también has sido informado de la forma en la cual Dios quiere que te acerques por medio de ese sacrificio a Él, reconociendo tus pecados, reconociendo tu culpa, reconociendo que necesitas perdón y que necesitas necesariamente ese perdón, y reconociendo que solo por Cristo, solo entrando o por medio de Él, por su misericordia, puedes ser limpio y puedes ser salvo. Solo es ese camino. Cualquier otro camino te lleva por el camino de Caín. De hecho, si me regreso un tantito, quiero que tú veas, hay un camino diferente. La Biblia habla del camino de Caín. Y tú puedes escoger el camino de Caín. Judas 1, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Si tú lees Judas, te vas a dar cuenta de que habla de gente religiosa,
que toma la piedad como fuente de ganancia, o sea, un camino religioso a mi puro gusto. De eso está hablando. Una búsqueda de Dios. Hay una canción que te aseguro que algún día has escuchado, sobre todo si tienes más de 40. ¿Has escuchado la canción de A Mi Manera? No, tú no puedes buscar a Dios a tu manera. Tú no puedes buscar a Dios a tu manera, ni puedes agradar a Dios a tu manera. A Dios hay una sola forma de agradarle, y es a través de la obediencia en Cristo y la confianza en Cristo. Amén. Bien, cerremos los ojos y hagamos una reflexión final. Aprende de la vida de Abel. Tú y yo somos pecadores, necesitados de la misericordia de Dios, necesitados de que Cristo Jesús limpie nuestras conciencias, limpie nuestras vidas y haga agradables nuestras vidas delante de Dios, de un Dios santo. Lo necesitamos. Tu conciencia, tu mente necesita saber, entender, tu corazón necesita entender y oír que Dios te ama y que aprueba tu vida. Porque para eso fuiste creado, para tener comunión con Dios. Y vivir en esta vida en el pecado, sin la comunión con Dios y con la inseguridad de la aprobación de Dios, eso no es vida. Tú y yo necesitamos oír la voz de Dios en nuestro corazón, diciéndonos: tus pecados te son perdonados. Y entonces, como Abel, necesitamos aprender a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Pero no podemos acercarnos a un Dios santo sin traer la ofrenda correcta. Y la ofrenda correcta no son tus buenas acciones, ni tus buenas palabras, ni tu dinero, ni tus bonitos pensamientos, ni tu bonito carácter. Eres buena persona, sélo para darle gloria a Dios, pero eso no te limpia de tus pecados. Lo único que puede limpiarte de tus pecados es depositar tu confianza en ese sacrificio sustituto que Dios ha ideado para cubrir tus pecados, para vestirte de tu desnudez. Y la invitación que nos hace Dios es de acercarnos a Él. Y hoy nos está enseñando el camino. Es estrecho y nos está enseñando la puerta. Acércate como Abel. Dios declaró a Abel justo, lo declara inocente. Acércate como Abel a Dios, mirando a Cristo, confesando tu necesidad. No tengas miedo a confesar tu necesidad. Confiésasela a Dios. Deposita tu confianza en Él. Y así como Dios declaró justo a Abel, así declarará Dios tu justicia delante de sus ángeles. Y aún en esta vida sabrás en tu corazón que tus pecados te son perdonados. Yo quiero hacerte una invitación a que en estos momentos tengamos un momento de adoración, de reconocimiento de lo grande que es Dios, en el cual, si tú quieres, oremos, si tú quieres, adoremos, pero reconozcamos que no somos nada y reconozcamos lo mucho que necesitamos
a Cristo Jesús. Tengamos libertad. ¿Quieres orar en tu lugar? Ora en tu lugar. ¿Quieres cantar esta alabanza? Cántala con todo tu corazón. Pero démosle la gloria a Dios en este momento. Acerquémonos a Él, no en nuestras justicias, no diciendo que somos buenos, sino diciéndole a Dios: justo y santo eres tú, y yo necesito y creo en ese precioso sacrificio que ofreció mi Señor para limpiarme de todo pecado y de toda maldad. Oh Señor, danos la gracia para acercarnos a ti. Hoy tenemos a Cristo delante de nosotros. Tenemos una demostración preciosa del amor suyo en la cruz. Ábrenos ojos nuestros. Déjanos ver a Cristo, Señor. Revélate al entendimiento y al corazón de todo aquel que te busca con honestidad y con sinceridad. Permite que cada uno de nosotros nos acerquemos a ti con el corazón correcto, en la actitud correcta, con la confianza de obtener el perdón y el galardón y la limpieza y la aceptación divina, Señor. ¿Cómo no darte gracias, bendito Señor? Porque es muy grande lo que has hecho por nosotros. Es inmenso, es incomparable lo que has hecho por nosotros, Señor. Ese sacrificio ofrecido en una cruz de manera desinteresada por nuestras vidas no tiene precio, Señor. ¿Qué derecho tenemos nosotros de que tú, viviendo en los cielos, hayas puesto tu vida por la nuestra, Señor? ¿Qué derecho tenemos nosotros de continuar en el pecado, Dios amado, habiendo tú muerto por él, Señor? Ayúdanos a mirar cómo arde en el altar tu ofrenda por el pecado, Señor. Y ayúdanos a tener una vida de fe y de confianza que sepa darte honra, Señor, como te honró Abel. Bendito Señor.
Escritura dice que por su sacrificio Abel fue declarado justo delante de Dios. Por el sacrificio de Jesucristo, todo aquel que se acerca arrepentido y que confía en Él es declarado limpio delante de Dios. Y su vida pasa a ser una vida agradable. Señor, haz nuestras vidas agradables delante de ti, Jesús. Haz nuestras vidas agradables. Ayúdanos, Señor, no por nuestras fuerzas, sino por tus preciosas promesas y tu maravilloso sacrificio, a acercarnos a ti y a presentar delante de ti un sacrificio agradable. Quiero hacer una pausa en el canto y quiero hacerte una invitación, mi amado amado. Si tú quieres que Jesucristo presente tu ofrenda delante de su altar, ponte de pie y dile: Señor, toma mi vida y transfórmala en algo agradable delante de Dios. Hoy pongo mi confianza en tu sacrificio, te pongo mi confianza en tus promesas, hoy pongo mi confianza en tu fidelidad y tu amor. Y no por mi justicia, sino por tu plan divino precioso y por tu mucha misericordia me acerco a Dios, esperando que por tu sangre derramada mi vida y mis palabras sean aceptas delante del Dios Altísimo. Cantemos juntos este canto.
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha y hecho más sublime que los cielos, es lo que dice la Escritura. Y su sangre derramada habla mucho, pero muchísimo mejor que la sangre derramada por el Cordero que ofreció Abel. He aquí, dice la Escritura, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Él, y solo en Él, tenemos perdón de pecados y vida eterna. Dice la Escritura, entonces acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, enséñanos a acercarnos a ti. Pon en nuestro corazón la actitud correcta. Trae sabiduría, Señor, a nuestra alma. Y ayúdanos, Señor, a darte gloria, rindiendo culto en humildad y en fe a aquel que murió por nuestros pecados. Qué precioso eres, Señor. Tú mereces adoración y mereces honra. ¿Cuántos piensan que Cristo merece adoración y honra? Dice el libro de los Hebreos, cuando introduce al primogénito, dice la Escritura, adórenle todos los ángeles desde los cielos. Démosle honra y adorémoslo a Él. Jesucristo. Oh Jesucristo, quiero decirte
Gracias, Señor, porque por medio de ti podemos encontrar un camino limpio y seguro hacia el Dios de los cielos. Y por medio de tu sangre podemos entrar de nuevo al huerto del Edén y podemos tener comunión con Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por cada amigo, cada hermano que estuvo aquí, por tu gracia vertida y derramada sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén.